Hola a todos, hoy vamos a ver el tema de evolución, involución y revolución. Entonces lo primero que hay que saber es que la evolución y la involución son dos leyes mecánicas que nos cubren a todos en el planeta Tierra. Estas leyes manejan todo en el planeta Tierra. Vamos a ver, por ejemplo, que el cuerpo físico nace primero, luego progresivamente va creciendo hasta llegar a su pleno desarrollo y de inmediato empieza la etapa en la que empieza a decrecer, ¿cierto? O la involución hasta concluir en la muerte. Asimismo vamos a ver, por ejemplo, un árbol, cómo el proceso de plantarlo hasta crecer y luego muere. Vamos a ver el día cómo comienza, llega a un estado en que es la plenitud del día y luego empieza a caer y llega la noche. Y así cíclicamente se mantienen estas dos leyes, evolución e involución. No puede existir una evolución si no existe una involución. Tampoco existe una involución si no ha existido previamente una evolución. Entonces miremos que estas leyes son naturales y mecánicas y así funciona todo en el universo. Pero entonces resulta que nosotros estamos ilusionados pensando que por medio de la ley de la evolución vamos a ir cada vez siendo más evolucionados, siendo una civilización, digamos así, mejor. Estamos mejorando, ¿cierto? Pero la misma sociedad nos lo demuestra de que por más evolución tecnológica que tiene el ser humano, vemos que se ha exagerado o se ha aumentado las problemáticas de la sociedad, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, pensamos de que un aparato como un celular o como un computador nos va a facilitar la vida, pero realmente esa tecnología y digamos así, estos avances nos están volviendo cada vez más perezosos, nos están haciendo personas cada vez más inútiles, porque esta tecnología nos está dominando a nosotros, ¿sí? Entonces, no voy en contra de la tecnología, no, sino en que nosotros no sabemos utilizarla, ¿cierto? Y de que obviamente siempre se va a ver la evolución y la involución, o sea que no podemos soñar fantasiosamente con esta idea de que estamos evolucionando, ¿sí? Ahora, vamos a ver entonces que todos nosotros salimos en algún momento, hace mucho tiempo, del sagrado sol absoluto. Desde allí salimos por uno de los 7 rayos de la creación, ¿cierto? Salimos como chispitas, esa chispita, nuestro ser, él sale de allá con el objetivo de hacer una maestría o una autorrealización para volver a regresar con esta maestría al absoluto, ¿cierto? A retroalimentarlo. Pero para este trabajo se nos dio un tiempo determinado para realizarlo, ¿sí? Entonces el tiempo que se nos dio fue de 300.000 años esotéricos, que equivale a que cada chispita de estas va a tener derecho a 3.000 almas, ¿sí? Con las cuales va a poder intentar la autorrealización. Entonces, por cada una de estas almas que se nos va a asignar, vamos a ir a dar una vuelta en esta rueda que se llama la rueda del samsara. Ahorita les voy a explicar cómo continuamos nosotros acá en esta rueda del samsara. Pero hay que explicar también que por cada una de esas almas nosotros vamos a tener 108 cuerpos físicos humanos. Y esos 108 cuerpos físicos humanos vamos a tener la oportunidad para lograr intentar la autorrealización. Eso equivale a que nos van a dar 324.000 oportunidades con cuerpos físicos humanos para poder lograr la autorrealización. Entonces, esta alma primero sale del sagrado sol absoluto y es conectada acá al reino mineral, ¿sí? En el reino mineral, esa chispa se le asigna un alma, que esa alma se va a llamar Nomo o Pigmeo, ¿sí? Se va a llamar Nomo o Pigmeo.
y se le va a asignar el primer cerebro, o sea que van a ser seres monocerebrados, que el primer cerebro es el cerebro emocional. Cuando la chispa llega acá, llega sin defectos, pero al momento de ser conectada al cuerpo físico de un mineral, por ejemplo, a un pedazo de oro, a un pedazo de hierro, a un pedazo de cobre, de plata o a una piedra preciosa como una esmeralda, etc. Ahí va a estar el cuerpo físico de esa chispa, ¿cierto? Pero el alma va a ser un gnomo o un pigmeo que va a tener la obligación de ir a la escuela de su rayo, a capacitarse y aprender sobre la naturaleza de su rayo, ¿cierto? Es la sabiduría de su rayo. Entonces, este proceso lo van a dirigir los gurús devas. Es un proceso que se da en dimensiones superiores. Entonces, aquí se van a empezar a formar los primeros defectos, porque por medio de este cerebro emocional, esa alma va a empezar a sentir emociones, ¿sí? Entonces van a empezar a crearse los primeros defectos de desobediencia, de pereza, de antipatía, de egoísmo. Por ejemplo, ¿por qué desobediencia? Porque le da pereza ir a la clase, ¿sí? O obedecerle al gurú lo que le vaya a decir. Entonces, todo eso se va a ir empezando a implementar en esa alma, los primeros defecticos. Cuando esa alma está lo suficientemente contaminada y está preparada para pasar al siguiente nivel, entonces Anubis, que es el maestro que está organizando toda esta parte de la evolución, transfiere a que el alma pase al siguiente nivel o al siguiente reino, que es el reino vegetal. En el reino vegetal, ya esa alma va a tener otro nombre, se va a llamar elemental. Y se le va a asignar otro cerebro, aparte del cerebro emocional, se le va a asignar también el cerebro motor instintivo sexual. Cerebro instintivo sexual. ¿Sí? Asimismo, va a ser conectada esa alma al cuerpo físico de una planta, ¿sí? Una planta en estado de evolución. Puede ser una planta medicinal, una planta ornamental, una planta alimenticia. Y el objetivo es que el cuerpo está plantado ahí, pero el alma está al lado, está normalmente, o sea, en el lugar muy cercano a donde está plantado el cuerpo físico de esa alma. Entonces, clarividentemente se pueden ver los elementales que están rodeando el árbol o la planta. Esos elementales también tienen la función de seguir asistiendo a la escuela de su rayo, a conocer sabiduría sobre sí mismo, ¿sí? Para luego, cuando estén en este reino humano, poder desarrollar la autorrealización del ser, hacer ese trabajo, ¿sí? Pero entonces, también el objetivo es crear otros defectos más. Vamos a ver que aquí, por tener el cerebro instintivo sexual, va a empezar a crear unos yoes de supervivencia ante las plantas parásitas, ¿cierto? Va a empezar también, por ejemplo, su función de reproducción, que esto también es una función sexual. También va a generar, por ejemplo, cuando alguien va a cortar las plantas, va a fabricar miedos, temores. También cuando una persona las cuida, las adorna y todo esto, va a generar una especie de orgullo, de vanidad. Entonces todos esos defectos van a ir llenando esta bola de más defectos. Pero entonces cuando ya está preparada esa alma, es pasada al siguiente nivel, al reino animal. En el reino animal, esta alma va a recibir el nombre de ánima, ¿sí? Y va a ser ligada al cuerpo físico de un animal en evolución, un león, un águila, una serpiente, una vaca, un caballo, en fin. Entonces aquí
va a tener los mismos dos cerebros, el cerebro emocional y el cerebro instintivo sexual, con la diferencia de que ya va a estar conectada a un cuerpo que se va a poder mover, se va a poder desplazar de un lugar a otro. Entonces esto significa de que va a crear otros yoes más fuertes, como por ejemplo el deseo de supervivencia, el yo asesino, el yo de dominar a otros, el de por ejemplo fornicar, el de tener varias hembras, si es macho o si es hembra, de estar con varios machos. Entonces ahí se ve el adulterio. Vemos también por ejemplo yoes de instinto de formar como una guerra con otro por tener un territorio, ¿cierto? De marcar un territorio. Todo eso se ve en ese reino animal. Todos esos defectos van a ir ennegreciendo más y más esa alma, ¿cierto? Bueno, después de pasar por varios cuerpos animales, se va a transferir esa alma al reino humano. En el reino humano va a ser conectado por primera vez a un cuerpo físico humano, ¿sí? Los primeros cuerpos físicos como humanos vamos a tener manifestación en civilizaciones muy alejadas de las ciudades, por ejemplo como tribus, indígenas, etc. Y vamos a estar muy relacionados con la naturaleza. Entonces vamos a ver de que estos aborígenes van a tener un comportamiento muy similar al de los animales. Vamos a ver de que se comportan como micos, como serpientes, apenas están empezando, digamos, a usar bien sus piernas, pero tienen mucha sabiduría sobre la naturaleza. Saben este árbol para qué sirve, qué cura, saben también, por ejemplo, cuáles se pueden comer, cuáles son venenosos, y tienen mucha sabiduría sobre la naturaleza, ¿sí? Entonces, a medida de que el ser humano va fabricando más y más yoes, porque ese es el objetivo, va pasando de existencia en existencia. Entonces, a nosotros se nos asignan 108 cuerpos físicos humanos, en los cuales 54 van a ser evolucionando, se puede decir así, y los otros 54 van a ser involucionando. A estos 54 posteriores se les va a llamar el reino humanoide. Entonces, desde que nosotros empezamos, vamos a estar en un proceso de generación que se va a ir dando cada 12 de existencia. Vamos a ir bajando 9 gradas en procesos de degeneración. ¿Sí? O sea, cada 12 de existencias bajamos una grada más. Entonces vamos a ver de que cuando lleguemos aquí ya estamos lo suficientemente contaminados con muchos defectos que hemos fabricado de todos esos reinos anteriores, y el objetivo es empezar a rescatar la sabiduría del mal que tiene atrapado todos estos defectos. ¿Sí? Cada uno de esos defectos tiene un porcentaje de nuestra conciencia, un porcentaje de nuestra alma ahí condicionado, y el objetivo es empezar a rescatar esa sabiduría para nosotros volvernos dueños de nosotros mismos, ¿sí? O dominarnos a nosotros mismos. A ese proceso se le llama la revolución. Con ese proceso nos podemos salir de esta rueda mecánica del samsara. Pero entonces vamos a ver de que una persona que no logre la revolución, se le van a acabar sus 108 existencias con cuerpo físico humano, que fueron las 108 oportunidades que se le dieron desde el principio, y va a comenzar el proceso de involución. En el proceso de involución, este proceso va a ser dirigido por otro maestro que se llama Tifón. Aquí va a entrar a los mundos infiernos o a las infradimensiones, a empezar a descomponer todos estos defectos psicológicos que había fabricado en su proceso de evolución, ¿sí? Va a pasar primero por el reino animaloide, que son animales en involución o involutivos, que son por ejemplo el cerdo, el mico, la rata, la cucaracha, pues muchos insectos, etc. Va a pasar acá. Este proceso es un proceso muy largo,
muy doloroso además, y es un proceso en el que los yoes psicológicos se van a ir destruyendo por la misma pesadez de la actividad del yo. ¿Sí? Van a empezar, toda esa experiencia va a ir quedada, como decir, soldada o adherida a la misma conciencia, y la conciencia va cada vez ir quedando como más madura. Luego va a pasar por el reino vegetaloide, donde va a desintegrar otro tipo de defectos. Luego va a pasar por el reino mineraloide, por donde va a pasar por otro tipo, a desintegrar otro tipo de defectos. Ya cuando llega aquí al reino mineraloide, ya la esencia está muy, digamos, más limpia, porque ya ha desintegrado todo esto que ha pasado por acá. Pero tiene que quedar absolutamente limpia para, en el momento en que queda vacía del todo, volver a comenzar otra rueda en el proceso de mineral. ¿Sí? Este proceso dura miles y hasta millones de años. ¿Sí? Es un proceso muy largo y muy tedioso para lograr llegar acá al estado de humano y lograr tener la oportunidad otra vez. Mas, sin embargo, toda esta experiencia que quedó acá va a quedar, como decíamos, adherida a la conciencia, y eso le va a servir en alguna manera, en alguna forma, como más fuerza para cuando vuelva a intentarlo, hacerlo o sea, tiene más posibilidades de lograrlo. Todos nosotros ya hemos pasado varias veces por acá, porque imagínense 3000 vueltas que nos han dado, la mayoría de los seres humanos ya hemos pasado varias veces por acá. ¿Sí? Entonces, ahora voy a explicar el proceso de la revolución. Con el proceso de la revolución, o con la ley de la revolución, nosotros nos podemos salir de esta rueda mecánica en la que hemos estado viviendo mucho tiempo, y nos podemos autorrealizar. Entonces, el proceso de la revolución, la conciencia, consta de 3 factores, de llevar a cabo 3 factores. La conciencia nuestra se despierta o se revoluciona con 3 factores. Esos 3 factores son la muerte psicológica,